Compositores músicos, jueves 15 de enero de 2015. El 15 de enero de cada año es celebrado el Día Nacional del Autor y Compositor de Música. En 1949 fue constituida la Sociedad de Autores y Compositores de México. En 1965 fue instituido este día para la dicha celebración. Cabe preguntarse sobre los antecedentes históricos de este día, enmarcado en la tradición musical. Por ejemplo, durante la época virreinal. Resulta que la tradición musical en nuestro país es rica y variada. De esa época que menciono, destaca la música religiosa. De ella se tiene cuenta en los archivos de los cabildos catedralicios. En esta estructura había las llamadas dignidades, que eran 5. Menciono solo las 3 iniciales. La primera, la más importante, recaía en el deán de la catedral, con autoridad en jerarquía atrás tan solo del obispo. El deán curaba y proveía en el oficio y todas las situaciones que al mismo culto divino correspondían, tanto en el coro como en el altar, y también en las procesiones. La segunda dignidad recaía en el arcediano, encargado de examinar a los clérigos ordenados y de realizar la visita a las parroquias en lugar del obispo. La tercera dignidad, el chantre, debía ser doctor y experto en música, al menos en canto llano. Su prebenda le exigía cantar, enseñar cantos para el oficio divino, corregir a los miembros del coro, que eran los mismos canónigos de la catedral, y planear los cantos que debían prepararse y presentarse en la iglesia catedral. Este oficio tenía cierta autonomía porque nadie más estaba autorizado a intervenir en materia de cantos para las celebraciones religiosas. Al músico de esa temporalidad y al autor de música le hubiera bastado con el rescate de obras musicales que se creían perdidas para siempre en la época virreinal. En el ámbito de la música sacra, destaca la llamada capilla musical, que así se identificaba la figura íntegra de la institución musical catedralicia en la Nueva España a partir del siglo XVI. Las actividades musicales de la capilla estuvieron dirigidas por un maestro con coros que no debieron de sobrepasar los 5 cantores. Lo que compusieron los músicos mueve interés, aunque de este tema no hay bastante información en los archivos de los cabildos catedralicios. La música producida, eso sí, sirvió en la consolidación de esas capillas musicales. Estas debieron ser regidas por una cartilla aún deficiente en el siglo XVI, pero se tuvieron disposiciones como las encontradas en las actas del cabildo de las catedrales, tales como el mandato de que los cantores fueran a confesarse antes de Navidad y un mes antes de la festividad del Corpus. Tales disposiciones reflejan la forma de vida de los músicos religiosos en el contexto eclesiástico. El regimiento de la práctica musical y cantora se encuentra en la documentación de la época. Así, por ejemplo, en una orden dada el 26 de febrero de 1562 para el coro de la Catedral de México, se indica a los cantores del cabildo para, se cita de un documento, que mejor se sirva el coro y más decentemente se haga culto divino, que los capellanes y sustitutos vayan a casa de su señoría reverendísima a aprender a cantar con el maestro de capilla, y si no dijeren el ite misa est del día o el solemne, cuando fuese solemne, o el simple tono del oficio, que pierdan tercia y sexta, parte de sus pagos, si no fuesen a cantar, serán despedidos. Hasta aquí esa cita documental. Así, en las primeras décadas de la capilla musical, las disposiciones que la regían eran las que iban exigiendo los problemas del día. No se conoce para esa época un código que rigiera la conducta de los músicos. Estos, de acuerdo a las actas de cabildo, se atenían a las normas fijadas por la costumbre, que eran al final de cuentas normas eficaces. La capilla musical de una catedral debía traer y procurar el cultivo referente a las formas más elevadas del arte europeo.